de marca. Conlleva un montón y muchísimas decisiones previas que hay que tomar y que muchas de estas decisiones las debe tomar un profesional. Entonces, vamos a iniciar. Antes de empezar con todo esto, vamos a hacer un repaso rapidísimo del contexto de por qué estudiamos las bebidas deportivas y qué es lo que nosotros vamos a buscar con las bebidas deportivas. Cuando nosotros hacemos ejercicio, vamos a perder la homeostasis o el balance hídrico de nuestro cuerpo. ¿Qué es perder este balance hídrico? Este balance hídrico es básicamente tener una diferencia entre las ganancias y las pérdidas de líquido que nosotros tenemos en el cuerpo. Que estas pueden darse cuando estamos en la vida normal, ¿verdad? En nuestra vida cotidiana, o con mucha más velocidad y frecuencia cuando hacemos ejercicio. Entonces, todo lo que vamos a hablar hoy va a estar alrededor de este concepto, ¿verdad? Que lo que necesitamos es mantener la homeostasis del cuerpo para mantener el funcionamiento adecuado de este. Entonces, vamos a repasar tres conceptos que son claves para esta presentación. El primer concepto es el concepto de deshidratación, que vamos a considerarlo como un proceso dinámico de pérdida de agua por sudoración. Esto es importante, ¿verdad? El proceso es dinámico, no es estable, sino que incluso puede haber ocasiones en las que estamos perdiendo más agua por sudoración, a veces menos agua por sudoración en la misma sesión de ejercicio. Es un proceso dinámico y la pérdida de agua es única y exclusivamente por sudoración. Luego vamos a tener el concepto de rehidratación. Este concepto lo que nos dice es que vamos a reponer o vamos a hacer la reposición de líquidos que perdimos por sudoración nuevamente. Y la hidratación, que es la ingesta de líquidos con la intención de reponer las pérdidas por sudoración, ¿verdad? O sea, esta hidratación tiene este objetivo, tiene la intención directa de poder reponer lo que perdimos por sudoración. Ahora, ¿de qué va a depender que nosotros nos deshidratemos? Porque todo lo que tiene que ver con bebidas deportivas va a responder a la deshidratación, ¿verdad? Estudiamos, existen las bebidas deportivas, se inventaron, se estudian, se actualizan, porque existe la deshidratación. Pero esta deshidratación no es algo que se da digamos, de manera uniforme, sino que va a depender de múltiples factores. Y estos factores no solamente son factores que tengo que tomar en cuenta por deshidratación, sino que eventualmente, y más adelante lo vamos a ver, son factores que tengo que tomar en cuenta para decidir el tipo de bebida que voy a necesitar. Entonces, ¿de qué va a depender la deshidratación? Importantísimo, de la duración y la intensidad del ejercicio. No es lo mismo que hagamos ejercicio media hora a una intensidad suavecita, que hagamos ejercicio durante 45 minutos a una hora a una intensidad muy alta. Y además del tipo de ejercicio. ¿Qué significa el tipo de ejercicio? No en todos los ejercicios vamos a sudar igual. Hay ejercicios que generan mucha más sudoración o sudoración mucho más constante. Hay otros tipos de ejercicio en los que la sudoración se da, pero es poco perceptible, ¿verdad? A veces, por ejemplo, en los nadadores o en los nadadores de aguas abiertas, es un poco difícil percibir que la persona está sudando y la gente dice, no, no estoy sudando. Sí está sudando, pero como está a contacto con el agua, pues es poco probable que se dé cuenta. De hecho, es más evidente cuando terminan de entrenar, salen y bajan un poquitito las revoluciones. Entonces empieza a ponerse colorados y empieza la sudoración. O sea, sí hay sudoración. Esto hay que contemplarlo para luego poder elegir bebidas. Luego las condiciones climáticas, que estas condiciones climáticas pues van a afectar muchísimo dependiendo del lugar donde estemos. Para los que somos de América Latina y la parte, digamos, central, pues soy de Costa Rica, acá las condiciones climáticas son relativamente fáciles de manejar. ¿Por qué? Porque tenemos básicamente dos estaciones, verano y lluvioso. Es todo lo que nosotros tenemos. Sin embargo, tenemos mucho calor y mucha humedad. Habrá otros países donde sí tienen estaciones, ¿verdad? Hay invierno, hay verano, hay primavera, hay otoño y entonces las condiciones climáticas siempre van a variar. No es lo mismo que nosotros hagamos ejercicio en verano, donde la temperatura es más alta, a veces en algunos lugares la humedad es baja, entonces la sudoración aumenta un poquito más. Y habrá otros
épocas del año, por ejemplo, en época lluviosa, donde tal vez la temperatura no es tan alta, pero la humedad es muy alta y eso me va a afectar la deshidratación. Entonces, vean que ya ahí tenemos 5 factores que tenemos que tomar en cuenta. Luego está el tipo de vestimenta, que bueno, ahora la tecnología ha avanzado muchísimo, ¿verdad? Y encontramos ropa especializada para esto, ropa que me permite sudar, incluso cuando estamos en climas fríos, me permite tener una capa que está en contacto con el cuerpo para mantenerme caliente, pero que me permite la sudoración, o sea, permite que el sudor pase a través de la capa de ropa. Eh, en términos de vestimenta, pues a nivel de deporte, hay mucha, déjenme poner el puntero aquí, hay mucha variedad, hay mucha tecnología de por medio, ¿verdad? Y aquí lo más importante y lo que tenemos que contemplar es básicamente que la ropa que escojamos nos permita tener sudoración, o sea, nos permita que el sudor pase a la superficie. ¿Para qué? Para que podamos de alguna manera eh, enfriar algo. Y, y luego la composición corporal, que acá en términos de que, bueno, dependiendo de la composición corporal de las personas, tienen una mayor capacidad de sudoración, pero también una mayor velocidad de inicio de la sudoración. Entonces, las personas que tienen mucha masa muscular suelen ser personas que rápidamente elevan su temperatura central y entonces empiezan a liberar calor y este calor necesita salir del cuerpo, ¿verdad? Para poderse enfriar, que es donde va a iniciar la sudoración. Las personas que son un poco más, que tienen menos masa muscular, usualmente no empiezan a sudar, sino que normalmente se empiezan a poner rojas, 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 como muy coloradas, ¿verdad? Y luego empiezan a sudar. Entonces la gente dice que yo sudo muy poquito. No, es que tu composición corporal no genera suficiente calor como para empezar a dar a la sudoración. Además, recordemos que la sudoración es una adaptación al ejercicio. Entonces, entre más ejercicio hagamos, más constantes seamos con el ejercicio, mejor va a ser nuestra capacidad de enfriamiento. Y esta capacidad de enfriamiento se determina por la capacidad de sudar. La otra cosa interesantísima que tenemos que tomar en cuenta, que esto lo podemos hacer en todos los países, independientemente de si vivimos en el norte, en el sur o en el centro del continente, nosotros tenemos que tomar en cuenta la tabla o el índice de calor, ¿verdad? Que usualmente se mide como la temperatura de bulbo seco y esto lo que nos da es un rango de temperatura en la que es seguro hacer actividad física. Ahora sabemos que el cambio climático ha afectado muchísimo el ambiente, ¿verdad? Y las temperaturas estamos presentando, incluso temperaturas que no son o que no corresponden a la época del año, ya sean muy altas o muy bajas, dependiendo del lugar donde vivamos. Esta tablita es una tablita internacional que lo que me da es la combinación de la temperatura del aire en grados Celsius y la humedad relativa. Y por colores me dice o me determina si es seguro o no hacer ejercicios. Evidentemente, cuando estamos en rojo, cuando la combinación de la temperatura con la humedad me calza en rojo, no es seguro hacer actividad física, ¿ok? Entonces acá lo ideal es hacerlo en lugares cerrados, donde haya muchísima ventilación, donde incluso a veces hasta el aire acondicionado es necesario, etcétera. Entonces, acá nosotros tenemos esta tablita, ¿verdad? El amarillito más clarito es donde usualmente hacemos ejercicio por los países donde vivimos. En anaranjado podemos hacerlo, pero hay que tener muchísimo cuidado, hay que tomar muchas precauciones. Incluso se limita el tiempo que podemos hacer ejercicio por estar expuesto a esto. Y esto va a ser un factor fundamental a la hora de elegir las bebidas deportivas. Ahora, antes de poder hablar de la bebida deportiva, necesitamos saber qué tan hidratada está esta persona. ¿Por qué? Porque yo no puedo darle una bebida deportiva o no debería darle una bebida deportiva o una bebida rehidratante a una persona que no lo necesita.